hay una situación bastante compleja porque el 63% de los alumnos argentinos de 15 años temen por no tener suficientes recursos para hacer lo que les gustaría después de que terminen la escuela secundaria o el colegio secundario. Para muchos de ellos, las inquietudes económicas se combinan con la presión familiar a la hora de definir su futuro. Bueno, están cerca de terminar la escuela, proyectar su futuro les resulta muy difícil y en Argentina 7 de cada 10 adolescentes de 15 años, aproximadamente un 71%, afirman que no se sienten suficientemente preparados para la vida adulta. ¿Qué tema por favor? Pero bueno, voy a hablar ahora para que nos cuente un poco todo esto y además se han llevado a cabo estudios y están las estadísticas como lo nombrábamos recién, con la licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster y doctora en Ciencias Sociales, Sandra Ziegler. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, con esta situación muy preocupante, pero lo noto preocupante desde muchos ángulos, familiar, el que tiene que ver con lo académico, el que tiene que ver con sus pares, difícil situación que se está viviendo. Bueno, estos resultados que comentaba forman parte de un informe reciente publicado por Argentinos por la Educación, que elaboramos de manera conjunta, digamos, en el caso como investigadora desde la Flaxo, y con María Sola Azul y Víctor Bollman, especialistas de Argentinos por la Educación. Es un trabajo que recopila información de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que se aplican en 80 países, Argentina forma parte, y se toman a la edad de 15 años en una muestra de escuelas secundarias del país. Y las estadísticas que mencionabas salen, digamos, de los resultados de la última prueba, donde se agregó un módulo nuevo en el que se preguntan, más allá del tema habitual de PISA, que son resultados de aprendizaje, cuestiones vinculadas a cómo ven el futuro y cómo la escuela los prepara para el futuro. Entonces, estos porcentajes que vos comentabas salen de estas pruebas PISA aplicadas el año pasado en Argentina. Y bueno, los datos muestran varias cuestiones, ¿no? Algunas están relacionadas con en qué medida están informados sobre las opciones educativas y laborales luego de terminar la escuela, y vemos que un 65%, o sea, un poquito más de 6 cada 10 estudiantes dicen que tienen información sobre qué pueden hacer tanto en términos de estudio como laboralmente al finalizar la escuela. Esto habla de que todavía hay un camino importante por recorrer en términos de orientación profesional y vocacional. Los datos son más o menos semejantes a los del promedio de los países de la OCDE, pero están un poquito por detrás de otros países de la región. Digamos, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, están un poquito mejor que nosotros en este sentido, y por lo tanto esto arroja que habría que fortalecer los dispositivos escolares de acompañamiento, de orientación, sobre todo en los últimos años del colegio secundario. Perfecto. Hay que tener en cuenta que los chicos que responden esto están en la edad de 15 años, o sea que todavía tienen algunos años de escuela secundaria por delante. Y por lo tanto ese tipo de trabajos nos da pistas en ese sentido para pensar qué habría que mejorar o que instrumentar en las escuelas para orientarlos mejor hacia la salida de la escuela. Y por otro lado, un tema muy importante tiene que ver con cómo ven los estudiantes su futuro, qué temas les preocupan y en qué medida se sienten más libres o autónomos para poder elegir ese futuro. Y ahí un dato que marca en cierta medida una alerta es que casi la mitad de los chicos dice que sienten presión por parte de su familia para seguir un camino específico después de la escuela. Y esto es más alto que en el promedio de los países de la OCDE, y también se ven diferencias muy notables por nivel socioeconómico. O sea, los chicos que pertenecen a las familias de menores recursos, un 55%, sienten que tienen presión por parte de su familia para elegir un camino específico, y aquellos que pertenecen a familias de nivel socioeconómico más alto plantean esto pero en menor medida. O sea, un 38% dice que siente presión de sus familias, ¿no?
Y esto tiene que ver, bueno, con cuestiones que están por fuera de la escuela, ¿no? Con las condiciones socioeconómicas, con las incertidumbres en relación, bueno, con las posibilidades de tener un trabajo, de tener cierto, porvenir, etcétera, ¿no? Tal cual. Me quedo pensando en este punto también, porque si bien presión de parte de la familia para que uno elija el mejor camino, como los adultos responsables de esos chicos que se abren un futuro, algunos inclinan la balanza, no sé si estoy hablando de un nivel socioeconómico un poco más alto, si en la familia eran todos abogados, como que el chico también tiene que seguir esa misma línea. Y supongo que lo de los escasos, o los que tienen recursos un poco menores que esos, es por el futuro que viene, ¿no? Sí, claro, o sea, aquí es interesante porque la mayor presión, está en todos los casos, ¿no? Porque, digamos, la mitad está diciendo que se siente presionado, casi un 50%, claro. Pero esto todavía es más alto en las familias de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Y tiene que ver, precisamente con la incertidumbre y con las dificultades para la inserción concreta en el mercado de trabajo, y también de las dificultades para proyectar la consecución de estudios de nivel superior, ¿no? Así que esa es una alerta que marca este estudio de PISA. Tal cual. Y después también hay un tema interesante que está vinculado a la apreciación de los estudiantes sobre el aporte de la escuela para obtener aprendizajes útiles para el trabajo. Ahí el dato interesante es que la mayoría piensa que hay un vínculo entre lo que aprende en la escuela y su futura inserción laboral, pero de todos modos, esto ocurre entre 3 de cada 4 estudiantes. O sea, todavía hay algunos, donde no ven esta relación directa entre la preparación que da la escuela para el mundo del trabajo, que además, si agregamos lo que sabemos que el mundo del trabajo está en un proceso de una transformación muy fuerte. Sí, muy fuerte, tal cual. Sí, hay una alerta, ¿no?, acerca de cómo conectar en mayor medida la escuela con las posibilidades de futuro. ¿Y cómo se logra eso? Porque realmente es una tarea que todos los años escuchamos a los docentes, a la gente que trabaja en educación, por supuesto, con muchas ganas, con mucho ímpetu de reformar un montón de cosas, pero después no pasa eso. Bueno, es una pregunta muy interesante porque ahí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, que estamos en un momento donde el cambio es tan fuerte que nadie podría anticipar a ciencia cierta cómo serán las ocupaciones y cómo serán también las necesidades de ese mercado y las demandas, ¿no?, de ese mercado laboral a futuro. Y eso entonces refuerza, que la escuela tiene que, preparar al menos en las cuestiones como más centrales, ¿no?, respecto de la lectura, la escritura, la matemática, una alfabetización científica, una alfabetización tecnológica que cada vez es más imprescindible. Y nos hace poner como de vuelta, ¿no?, el foco en cuáles son esos saberes imprescindibles o irrenunciables, porque después hay un cúmulo de saberes muy grande que sabemos que se van a ir modificando a lo largo del tiempo y eso que no podemos anticipar, ¿no? Y en ese sentido, como vos decías, ha habido muchas iniciativas de reforma y de transformación sobre el sistema educativo, que han tenido diferentes efectos o resultados, y hoy sabemos que estamos frente a una necesidad, de encarar un proceso de cambio bastante importante, porque la escuela que tenemos fue creada para otro tiempo y las transformaciones que hay por delante son muy fuertes y se requiere que la escuela, vaya acompañando ese proceso para, poder contar con nuevas generaciones que puedan, participar en el mundo que viene, por ejemplo, absolutamente. De manera veloz. Tal cual. Por eso también se me venía a la cabeza esto de manera anecdótica, ¿no? El caso de un chico de una amiga, el hijo de una amiga, que cuando terminó el secundario dijo: yo voy a estudiar lo que me dé más dinero. Y se puso a estudiar medicina. Y después dijo, la especialidad que me dé más dinero. Yo digo, ni siquiera la vocación, porque el foco de él era algo que le diera dinero, ni más ni menos.
Y es escalofriante cuando uno escucha estas cosas también. Sí, además agregaría que bueno, hoy en día hay una transformación en las ocupaciones, no en el mundo del trabajo, que hace muy difícil poder anticipar, inclusive si nos paráramos en la hipótesis de esta criatura, ¿no? Vas a saber qué es lo que va a dar más dinero cuando se está como recomponiendo todo el conjunto de la actividad productiva, económica, tecnológica, etcétera, ¿no? Pero bueno, y hay que, a lo mejor uno tiende a pensar que digamos que hay que buscar bueno, fuentes de motivación, y que sobre todo hay que tener en claro que estos cambios van a llevar a que uno tenga que cambiar en muchas ocasiones de trabajo, de actividad, y que sobre todo lo que va a tener que tener es una fuerte capacidad para seguir aprendiendo. Absolutamente. ¿no? Y eso es lo que más fuertemente la escuela tiene que enfatizar en su preparación para el futuro. Sí, ni más ni menos. Así que bueno, en este sentido es auspicioso que una prueba como PISA empiece a preguntar algunas otras cuestiones que no solo están vinculadas a los aprendizajes, que por supuesto son centrales, resalto, ¿no?, que son centrales, pero también es importante empezar a dar información más amplia para ver cómo ir adecuando los sistemas educativos en este proceso cambiante y en qué medida, digamos, hay que empezar a armar un puente entre los aprendizajes escolares y el mundo postescolar. Me parece fantástico lo que han llevado a cabo. Ojalá no les demande mucho tiempo hacer la reforma necesaria, porque todo es tan dinámico que a veces estas cosas se van modificando minuto a minuto, ¿no? Como las carreras que son más necesarias o las orientaciones y todo eso, para que no estén tan confundidos. En realidad estamos todos confundidos, pero en bueno, este contexto. Pero en un chico peor. Sí. Sí, tenés un segundo en ese sentido, comento, digamos, yo acabo de publicar un libro titulado Educar en Red, que por el Siglo XXI Editores, que precisamente toca esta temática que estamos conversando, ¿no?, acerca de cómo acompañar procesos de cambio, procesos de transformación, para, bueno, precisamente que las buenas ideas o que las iniciativas de transformación puedan plasmarse en las escuelas, y que bueno, no tengamos que volver a caer en propuestas de reformas que bueno, que no siempre obtienen los mejores resultados o los resultados que se esperaban. Tal cual, es así. La verdad que es fantástico el informe, con los datos que comentabas recién. Así que gracias por dedicarse a esta parte tan importante y tan necesaria. Así que te despido, Sandra, y un placer haber conversado con vos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el interés en la temática. No, por favor, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con la licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster y doctora en Ciencias Sociales, Sandra Ziegler, investigadora del área de educación de Flaxo, Argentina.